Entonces van inyectando todo hasta que llega un momento pues que ya deja de salir el agua. Ya cuando deja de salir el agua, pues ya volvemos otra vez a taponar digamos, el agujero que han hecho para taponar las vías de agua y ya está. ¿No? Vale. A ver si lo vemos un poco. Aquí veis, ya empieza a salir, pues están empezando a salir los componentes, ¿no? Hasta que llega un punto pues que ya deja de salir porque ya se ha generado la espuma y ya no se ha taponado la vía de agua. Bueno, pues ya no perdemos más tiempo con esto. Entonces, otra cosa que les desarrollamos fue un recubrimiento de poliurea similar al que hicimos para otra empresa y una espuma de poliuretano bicomponente para consolidación de terreno y corte de grandes vías de agua. Esta lo que tenía que tener era una resistencia muy buena, ¿vale? Y tenía que cumplir, por ejemplo, esta condición de que no subiese la temperatura de 150 para su uso en minería. En minería, pues por el gas grisú ese que explota, ¿no? Pues no se puede meter unos materiales que suban de una cierta temperatura, porque esto 150. Entonces, bueno, pues se desarrollaron formulaciones y se comprobó que no superaban esa. Y luego también se desarrolló un recubrimiento de poliuretano-urea de nuevo, para que fuera más barato que el de poliurea, y la de organomineral sin expansión, para consolidación de terreno. Esta fue muy similar a la otra organomineral. La otra organomineral era realmente para taponar fisuras. Esta es para consolidación. Esto, por ejemplo, se empleaba si estamos tunelando y el terreno no es de roca, no es muy consistente, según vamos avanzando se puede ir desprendiendo. Entonces, y de hecho, si vamos entrando con maquinaria, la maquinaria muchas veces tiene que estar sujeta a la roca, con cables o lo que sea, y el terreno no es lo suficientemente resistente. Entonces lo que se hace es inyectar esta espuma que literalmente se vuelve una piedra. Entonces en esa piedra es donde metemos ya nuestro tornillo, nuestro sistema de fijación para ya sujetar las máquinas. Entonces esto tenía que cumplir de nuevo el requisito de temperatura, que no pase de los 150 grados, y cumplir una serie de propiedades mecánicas. ¿Vale? Y aquí vemos los ensayos de compresión que les hicimos para cumplir con esos requerimientos de propiedades mecánicas. Bueno, esto, de nuevo, esta multinacional, quien nos contrató fue la filial, digamos, española. Entonces, lo que tuvo mucho éxito fue el recubrimiento de poliurea. Siempre que hemos desarrollado uno de esos ha tenido muchísimo éxito y se ha vendido muchísimo. Entonces, no fue la excepción esta. Entonces empezaron a fabricar poliurea para venderla y el resto del grupo a nivel mundial pues empezaron a comprar las resinas de poliurea del grupo español, ¿no? O sea, la única fabricación se hacía en España, en el País Vasco en concreto, y de ahí surtían a todas las sucursales de la multinacional en el mundo. El problema que surgirá en el futuro es que si se sigue vendiendo también, llega un momento en el que la empresa dirá no nos sale a cuenta fabricarlo ahí, se lo llevarán a otro sitio, harán un centro de producción más grande para surtir todo el grupo y ya pues dejarán de fabricarlo en la sucursal española, digamos. O sea, eso sería un caso de morir de éxito, digamos, ¿no? Bueno. Ahora también desarrollamos para esta misma empresa esto es para la última, ¿vale? Sí. La última empresa, en el año 2022, pues nos pidió estos tres tipos de formulaciones. Un elástico de poliurea autonivelante, no como los que mostré antes, que eran poliuretanos. Esta es una poliurea autonivelante y esto tiene un reto específico porque las poliureas tienen grupos amina que reaccionan muy rápido. No sé si se fijaron en la poliurea que puse antes. La reacción para formar el polímero era de 3 a 4 segundos. O sea, solo se puede aplicar con una máquina que te lo pulveriza en el suelo y ya básicamente en medio minuto puedes pisarlo, porque ya ha reaccionado. Entonces, el reto aquí es que tiene que ser autonivelante. De nuevo, tenemos que darle tiempo para que eso nivele y se quede liso el suelo. Y claro, en el caso de poliurea es un poco difícil porque reacciona muy rápido. Entonces, la única forma de darle tiempo a la poliurea para
que a alto nivel y que sea más lenta la reacción, es a base de la química, y es emplear isómeros menos reactivos de los isocianatos y aminas menos reactivas. La que normalmente se emplea es esta, entonces se pasa de esta a aminas secundarias que son mucho menos reactivas y ya dan tiempo a que esta reacción tenga lugar pues a lo mejor en un minuto, en lugar de 3-4 segundos, que es tiempo suficiente para que sea a alto nivel. Luego también desarrollamos un poliuretano semirrígido que era para relleno de grietas entre losetas de cemento, pero sin movimiento, es decir, que no haya movimiento de la construcción, porque claro, era rígido, si hubiese movimiento pues se fracturaría. Y luego un poliuretano de alta resistencia para grietas más grandes. Otro desarrollo que hicimos fue la de formulaciones para poliétercarbonatos a partir de CO2. Estos son con la empresa Repsol, y entonces el título era materiales no celulares, no espumas, ¿vale? Materiales densos. Entonces, ¿de dónde salen estos materiales? Pues a través de la reacción de los epóxidos, que son los que ellos usan para generar sus poliéteres que venden, pero añadiéndole el CO2 atmosférico para generar una estructura que tiene grupos éter y grupos carbonato. Entonces desarrollamos formulaciones y aquí vemos las que desarrollamos en rojo, que tienen propiedades superiores a los de poliéteres. No llega tanto como un poliéster o un policarbonato, pero sí superiores a lo que sería el poliéter en estos grupos carbonato. Entonces también investigamos cuál era la estructura de estos polioles, porque no lo tenía muy claro, y vimos que se componían de especies que tenían unas 0 unidades de CO2, o sea, era un compendio de especies con 0 unidades de CO2, es decir, era un poliéter puro, algunas cadenas, otras con 1, con 2, con 3, con 4, y identificamos hasta 5 unidades de CO2 en la cadena. Entonces, ese CO2 es el que hace que tenga unas propiedades mucho mejores que un poliéter. Luego, también para Repsol, lo que tratamos de desarrollar fueron nanocomposites de óxido de grafeno. La idea de esto es que los nanocomposites fueran conductores en cierta medida, ¿vale? No un conductor como un metal, pero sí que llegase a lo de semiconductor. Eso es suficiente por lo menos para hacer la descarga de electricidad estática. Entonces hicimos formulaciones y medimos la conductividad. Y desafortunadamente, como veis, siempre estuvimos por debajo de 10 a la menos 7 siemens por centímetro, que eso significa que nuestro material es un aislante eléctrico. O sea, nunca conseguimos llegar a valores de semiconductor. Eso a pesar de que el propio poliol sí que lo tenía. Aquí vemos la conductividad del poliol de partida con el óxido de grafeno, que estaba en torno a 10 a la menos, entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6, considerado un semiconductor, pero a la hora de incorporarlo al poliuretano, pues ya perdía la conductividad y nunca conseguimos esos valores que ellos requerían. Luego, este otro, pues es el desarrollo, uno de los últimos, de relleno de neumáticos. Esto hemos hecho para una empresa. ¿Y para qué queremos rellenar neumáticos? Bueno, pues hay algunos casos que son, por ejemplo, en esto, en ingeniería civil, estos volquetes enormes, ¿no?, de muchas toneladas, con diámetros de ruedas de 1,5 metros, 2 metros, en el cual estos son unas condiciones muy agresivas para los neumáticos. Entonces es muy fácil que dé con una roca, se pinche, se raje, etc. Y el problema de esto es que están en sitios donde no hay un taller cerca que te van a reparar el neumático, ¿no? Y cada neumático de estos cuesta pues un montón de dinero. Entonces la solución es rellenarlo con un material de poliuretano muy flexible, y eso hace que si hay una raja o un pinchazo nunca vamos a perder la funcionalidad del neumático, siempre va a seguir funcionando, porque cada hora que estos camiones, estos volquetes no funcionan, son miles de dólares de pérdida. Entonces es cuando tiene sentido, pues lo que vemos aquí, rellenar un neumático con un poliuretano. Otro caso que sería interesante, o que es interesante, es en el caso de vehículos de seguridad, blindados o militares. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, por ejemplo, un montón de vehículos de estos de 8 ruedas, de 6 ruedas, para transporte de personal. Pues como podéis comprender, es un poco peligroso que de repente se le pinchen las ruedas, ¿no?, cuando está bajo fuego enemigo. Entonces esto también serviría pues para darle una seguridad extra al vehículo. Entonces,
parece una tontería, pero tiene unos requerimientos muy grandes, ¿no? Tanto de procesado como de propiedades finales. Primero, tiene que dar un material sólido, no espumado, porque se sabe que el comportamiento dinámico es mejor cuando el material es sólido, ¿no? Luego, tiene que tener una viscosidad apropiada para usar con las máquinas que hay ahora, que son de mezcla de dos componentes en volumen 1 a 1. Y eso nos lleva a otro requerimiento. Tiene que ser una formulación diseñada a volumen 1 a 1 para que pueda ser usada en estas máquinas. Luego, es una formulación de dos partes que se mezclan en un volumen. Tiene que ser de muy baja dureza, porque tenemos que imitar a que el neumático esté hinchado con aire. Entonces, un neumático hinchado con aire es muy flexible, digamos, ¿no? Pues igual, tiene que ser muy flexible el poliuretano para que nos dé ese comportamiento del aire. Luego, debe resistir las condiciones de servicio, sobre todo lo que digo, la dinámica, que no genere calor y se nos estropee el poliuretano por calentamiento. Y luego, hay que ajustar la cinética, porque estos neumáticos que tienen a lo mejor 1,5 metros de altura, a lo mejor tardan varias horas en rellenarse. Entonces, nuestra cinética tiene que estar ajustada para que no reaccione y no gelifique en esas horas o en esa hora de llenado, pero luego, una vez que ya se ha llenado, que reaccione lo antes posible para poder montar el neumático en la máquina. Bueno, pues aquí vemos, estos son ensayos de plastificantes, porque esto tiene que ir muy plastificado para que sea muy blando, y como también la intención era meter polvo de neumático en la formulación para hacerlo más barato y más sostenible, pues investigamos cuáles eran los plastificantes más adecuados. Tenemos que este, como veis, está transparente, mientras que estos otros están de color porque extraen cosas del neumático. Entonces, el más adecuado fue este y es el que empleamos para la formulación. Y aquí vemos pues, el comportamiento del curado. La de referencia sería la verde y estos son dos de las formulaciones que hicimos para la empresa. Y luego los requerimientos mecánicos. Aquí se hicieron pruebas de compresión, pero muy drásticas. O sea, hicimos la compresión hasta 25, hasta 50 y llegamos hasta el 70%. Aquí veis la probeta inicialmente y aquí a un 70% de compresión. Como veis, son condiciones muy drásticas y la soportaba, había muchas formulaciones que la soportaban sin problema. Finalmente, este desarrollo para empezar, voy a acabar con lo de la impresión 3D. Aquí tuvimos dos proyectos muy diferenciales. Uno fue un proyecto europeo para aeronáutica y otro para una fabricación de filamento polimérico para impresión 3D. Entonces, en el primero se trataba de hacer un sello aeronáutico que lo que hace es, por ejemplo, en las partes móviles del ala, lo que hace es sellar aquí con un perfil de goma para que las corrientes de aire vayan por ahí y no se metan por las ranuras de las piezas móviles. Entonces tenía que ser flexible a bajas temperaturas, porque cuando está a 10.000 pies las temperaturas son de menos no sé cuántos grados y tiene que seguir flexible, y luego tiene que tener resistencia a combustible y líquidos aeronáuticos, porque vamos a rellenar con gasolina el avión y puede derramarse, y también hay los líquidos de frenos y cosas de esas, o no sé qué tipo de líquidos usan, que le llaman el Skydrol, en aeronáutica son muy agresivos para los materiales. Entonces, actualmente se usan sellos que se hacen o por extrusión o por inyección, pero si es por inyección los moldes son carísimos. Entonces la opción era impresión 3D y así conseguimos imprimir cualquier forma y con las propiedades que queremos. Entonces nosotros lo que hicimos fue la selección de material y ver las condiciones de impresión. Luego ya la empresa tenía maquinotas enormes de impresión y ya se dedicaba a hacer los sellos, digamos, reales y su empleo en los aviones, ¿no? En las pruebas en aviones, y otra empresa se encargaba de certificar los productos para aviónica, que tiene sus requerimientos, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que dijimos es que el más adecuado eran los TPUs, que son los elastómeros termoplásticos vulcanizados, que hasta ese momento nadie los había usado en impresión 3D. Que resultaban muy adecuados, no solo por las propiedades, sino porque además hay TPVs de una amplia gama de propiedades, ¿no? O sea, pueden ser muy blandos, muy duros. Y como tienen la misma base química, se pueden combinar
materiales de distintas propiedades con muy buena adhesión entre capas en la impresión 3D. Luego, para finalizar, esto fue un desarrollo para hacer un filamento con la empresa Cygnus. Cygnus es la que se encarga del reciclado de neumáticos en todo el país, ¿vale? Es un organismo gestor para darle salida a los neumáticos que se generan en el neumático. Entonces, una de las cosas que querían hacer es ver la viabilidad de un filamento de impresión 3D que llevase polvo de neumático. Entonces, estos son los grados comerciales de polvo de neumático de los que partíamos y seleccionamos una serie de elastómeros de poliuretano también con base sostenible. Querían que fuera lo más sostenible posible, entonces la sostenibilidad venía del propio material de poliuretano, que tiene un porcentaje de sostenible, y del polvo de neumáticos, que es material reciclado. Entonces, entre material reciclado y material sostenible tenía que tener mínimo un 50% el material final. Entonces seleccionamos esta serie de poliuretanos, unos de base éter, otros de base éster. De hecho fueron este y estos tres en puntito rojo, y hicimos la filamentación y estudiamos las condiciones de filamentación y la incorporación de distintos porcentajes de polvo de distinta granulometría. Entonces, no es sorprendente que los que mejores funcionaban eran los más finos, pero en un proceso de molienda de neumáticos eso es lo que menos se obtiene. Entonces, al final, pues lo que más se obtiene es una granulometría entre 425 y 600, que pues tampoco dan el resultado óptimo. Y aunque en propiedades, si ponemos poco contenido y las propiedades todavía se podían contener, el mayor problema era esto, la superficie. O sea, este es un material de poliuretano sin polvo. Esto sería el material, porque hay un material comercial que lleva polvo de neumático, pero ya vemos que tiene mucha rugosidad. Estos son algunos de los que desarrollamos. Y esto es a microscopio óptico, y aquí vemos el microscopio electrónico, que parece como que al proceso de extrusión, lo que se genera a la salida de una extrusora siempre es un hinchamiento, ¿no?, de boquilla que se llama. Y el problema es que como estas partículas son muy elásticas, se acumulan, digamos, en la superficie de la salida de la extrusora. Entonces esta granulometría, digamos, esta rugosidad, era inaceptable para la aplicación. La aplicación, de hecho, era dirigida a la moda, ¿no?, a hacer, pues, yo qué sé, superficies para bolsos y todo eso. Y claro, lo que querían es que fuera liso, no era adecuado tener un material que daba esa rugosidad. Entonces, al final, pues, para esa aplicación en concreto no tuvo éxito. Y bueno, y aquí ya acabamos, porque ya se me acaba el tiempo, y pues si tenéis preguntas sobre esto, pues os podré encantar. Buenas tardes, pues hay que agradecerle al doctor Ángel Marcos por su interesante charla. Proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Quien quiera preguntarle algo al doctor. Buenas tardes. Durante la exposición, usted nos reportó algunas propiedades que calculó, me imagino que mediante pruebas de testeo o métodos de ensayo. Quiero imaginar que están basados todos en normas, no sé qué índole, nacionales, internacionales. ¿Cuál sería su propuesta de intervención para hacer que la calidad de su producto esté totalmente garantizada a través de las pruebas de testeo? ¿Qué implementaría? Primero, efectivamente, se hace en base a normas internacionales o nacionales, ¿no? De hecho, las nacionales, muchas de ellas son ya internacionales porque son ISO o son EN, que le llaman, ¿no? Norma europea. Entonces, primero, siempre hay que hacerlo así porque, como dije al principio, la empresa quiere vender y tiene una hoja técnica que da unos datos de propiedades en función de unos estándares, ¿no? Entonces, se desarrolla la formación para dar esa calidad, esos valores.
En cuanto a lo que dices de asegurar, entiendo que lo que es cómo asegurar que la calidad es esa, ¿no? Pues eso es como todas las empresas. Tú tienes una formulación que te da unas propiedades siguiendo un procedimiento de aplicación en este caso. Entonces, todas las hojas técnicas te dicen las propiedades de esta formulación son tantas y el método de aplicación es tal. Hay que mezclarlos uno a uno en los componentes, en una máquina de 1 a 1 en volumen, con una temperatura de entre tal y tal, no se puede aplicar por debajo de esto ni por encima de esto. Entonces, siguiendo el protocolo de aplicación y obviamente usando siempre la misma formulación, porque luego hay veces que las empresas son de esa manera y de repente te cambian una formulación porque les venden los chinos esto más barato y ellos suponen que el producto es el mismo. Muchas veces no lo es, ¿no? Y meten unos pufos por ahí. Entonces, si haces siempre lo mismo, como te han indicado en la formulación, y el procedimiento de producción es el mismo, siempre te tiene que dar esas propiedades. Ahora yo, buenas tardes, muy buena presentación, muchas gracias. Y tengo una pregunta. Una microempresa o para una microempresa que quiere empezar a hacer su propio fabricante en cuestión de espumas, ¿cuáles de todas las espumas antes mencionadas considera usted que puede ser más económica y fácil de fabricar? ¿O cuál es más recomendable en cuestión costo y calidad? Vamos a ver, la que tienes que desarrollar es la que más vendas. O sea, si tú tienes una empresa y estás vendiendo productos y quieres empezar a producir porque... En este caso sería espuma comprimida. ¿Qué es espuma comprimida? Lo que explicaba de los asientos. O sea, espuma flexible. Espuma pues para una espuma flexible, pues lo único que tienes ahí, los precios en general en ese tipo de industria son relativamente bajos, porque ya es una industria muy madura, las propiedades ya están muy bien estudiadas. Es que ahí básicamente si yo soy una empresa y quiero fabricarlo, es conseguir una formulación base, ¿no? Y ver si me vale y si no ya modificarla. Y una vez que tengo la formulación final, buscar los componentes más baratos. O sea, pero de nuevo, como he dicho antes, los componentes más baratos que tengan los requerimientos que necesitas. En el caso de una espuma, por ejemplo, un poliol es un índice de hidroxilo, una viscosidad, etcétera. Claro, si compras de repente un poliol con un índice de hidroxilo pero una viscosidad diferente, no te va a dar la misma espuma, ¿vale? Entonces siempre tienes que seguir la misma formulación y conseguir un más barato. Es lo que hacen siempre las empresas. O sea, tienen su formulación, tengo un poliol de esto, ¿quién me lo suministra? Este, que te lo dé más barato y te siga dando la espuma, pues es al que le compras. Y así es como se hace. Y luego, pues, al final, ¿cuáles son los costes? La materia prima, si eres una pyme, estás un poco fastidiado, porque una gran empresa, la que te hace los colchones, ¿no? Te compra tanques, camiones de estos tanques enormes con miles de litros de poliol. Y te dan un precio que no te van a dar a ti. Porque tú le vas a decir, a mí dame un bidón de esos, no sé cómo lo llaman ahora, un IBC, que son de plástico, ¿no? Pues un IBC pues son mucho menos litros. A ti no te van a poner el precio de un camión. Pues tienes que jugar con eso, a ver si consigues con esos precios llegar a los márgenes comerciales para que te dé beneficio, claro. Y luego, también otra cosa, siendo una pyme, también te digo, mi experiencia es que si solo vas a vender tu formulación, no te va a salir rentable. Normalmente, cuando una pyme ya empieza a producir, además de su producción propia, para que le sea rentable tiene que vender a otros. Entonces, a otras pymes que hagan esas espumas, les tienes que vender tu formulación para que al final te salga a cuenta la economía, ¿no? del proceso, ¿no? de todo ello. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, empezando por... perdón. Bueno, entiendo que el uso del agua en la reacción para las espumas estas que, pues bueno, se usan para materiales o para estructuras es necesario, pero ¿es completamente necesario? ¿O pueden haber sustituyentes u otros reactivos que generen igualmente espuma y que haga estable la estructura? Vamos a ver, el agua se usa sobre todo en espumas flexibles, la que os estáis sentando, ¿vale? Entonces,
Eso porque se aprovecha el gas para generar la espuma, es lo más barato, y el agua, pues no me puedes pensar en un recibo más barato que el agua. Entonces, en ese caso, el agua es lo más adecuado para una espuma flexible. Hay otras aplicaciones donde no te interesa tanto, que es la otra gran aplicación de las espumas, que son las espumas rígidas, para aislamiento. En la espuma rígida, las celdas son cerradas, al contrario de la flexible, que están abiertas. Y como están abiertas, tú te sientas, se escapa el aire y ya vuelve a recuperarse. En las cerradas no se escapa nada. Serían, digamos, tú te sientas en una celda cerrada y no se hunde. Entonces, las de aislamiento, que los veis en las casas, tiene que tener cerrada. Y como lo que queremos es el aislamiento térmico, para espumarlo no se usa solo el agua, o se usa muy poco el agua. Lo que se usa son lo que llaman los espumantes físicos. Un espumante físico no es más que un líquido de bajo punto de ebullición. Veis su temperatura y es como la acetona, básicamente 30 grados se bulle. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen, meten en la formulación el espumante físico y resulta que la reacción del poliuretano es exotérmica, se calienta. Entonces, en cuanto empieza a tener lugar la reacción, se calienta el líquido y se vaporiza. Y al vaporizarse genera la espuma, ¿vale? Pero en este caso, el líquido que tú metes no es cualquiera. Metes un líquido que genera un gas que transmite el calor mucho menos que el aire y que el CO2, ¿vale? Entonces, son los famosos freones que se usaban antiguamente, que con lo del agujero de la capa de ozono se prohibieron, ¿no? Entonces, los freones siguen siendo los mejores, pero no podemos prescindir de la capa de ozono. Entonces, se fueron generando una serie de desarrollos como espumantes físicos, y ya los que hay ahora ni atacan a la capa de ozono ni tienen un índice de calentamiento global que le dicen para el efecto invernadero. Entonces, esos son los que se usan cuando lo que necesitamos es aislamiento térmico, porque, aunque parece una tontería, si tenemos que ese gas transmite una cuarta parte menos de calor que el aire, imagínate los millones de frigoríficos que hay en el mundo. Si los aislamos con eso, estamos ahorrando una cuarta parte de la energía que todo el mundo, el globo, gasta para los refrigerantes. Entonces, en ese caso sí que en vez de agua usaríamos el espumante físico. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor Ángel Marcos. Gracias por su plática. Mi pregunta en realidad no es para mí, es para todos estos chicos. Algunos de ellos ya están terminando, algunos de ellos están buscando maestrías. Por la foto que nos enseñó, tienen estudiantes de maestría. Entonces, no sé si tendrá alguna diapositiva o tenga su correo electrónico para que estos chicos, el que esté interesado, si pudiesen tener en contacto. No la tengo, pero se la pueden pedir a Dulce. O lo que puede decirse, lo que puede hacer es dictárselo, y el que esté interesado, sí, que tome nota. El correo electrónico es amarcos, todo junto, a de Ángel, obviamente, Marcos de mi apellido, @ y luego es ICTP, que es el nombre de mi instituto, Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, ICTP.CSIC, que es mi institución, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, .es de España. Entonces, efectivamente, tenemos la maestría, lo que pasa es que obviamente, pues para uno de aquí, pues resulta caro el avión y estar allí viviendo 9 meses. Antiguamente teníamos becas para estudiantes latinoamericanos, había 2. Lo que pasa es que creo que ya los patrocinadores ya desaparecieron hace tiempo y ya no tenemos esas becas. Pero sí que hay becas para todos los estudiantes. Lo que pasa es que cubren la matrícula. O sea, claro, si cubre la matrícula hay que pagarse todavía el viaje y estar allí 9 meses de estancia para la maestría. Bueno, pero creo que CONACYT también da becas para... ¿CONACYT? Bueno, antes sí las daba, Vamos a ver, que yo he tenido becarios o he tenido postdoctorales que tenían beca CONACYT, pero hace ya tiempo de eso. De hecho, Dulce tenía una beca española cuando vino de postdoc conmigo, porque ya no había becas para el extranjero CONACYT. Y sí que venían muchas veces estudiantes de maestría, porque me contaban que había una beca dual o algo así, que era una beca nacional, pero si se iban a hacer una estancia, les pagaban como si estuvieran en el extranjero durante los meses del extranjero. Pues ya me han dicho que eso ya tampoco existe. O sea, que para ir al extranjero está un poco difícil ahora mismo aquí, por lo que yo sé. Bueno, está
está el cambio de presidente, a ver si la presidenta ya apoya las salidas al extranjero. Los últimos 6 años para irse fuera ha estado muy mal. Eso lo Sí, la seguridad. estamos de Bueno, acuerdo. bueno, no hablemos de cosas difíciles. Bueno, pero Vamos a- ya apuntaron el correo electrónico, ¿verdad? Gracias. Es otra vez a Marcos Hernández @istp.cecic.es.